Hay una línea de sentido en los textos de esta mañana desde el Salmo, ¿sí? Este Dios que hacía justicia al agraviado, al que padecía, al huérfano, al pobre, a la viuda. El texto de Amós, que critica duramente a los príncipes y a aquellos que están esperando qué animales se pueden comer y pueden disfrutar, pero no les importa el resto y disfrutan de dormir en sus camas de marfil, ¿no? Era el texto que decía, alejados de la realidad del resto del pueblo, del padecimiento del pueblo. Y el texto del Evangelio que también nos insiste en esta diferencia entre ricos y pobres, o entre muy ricos y muy pobres, ¿no? No es un tema nuevo, parece, a veces se habla de esto, decimos la brecha entre los muy ricos y los muy pobres, que es como un tema actual, pero aparece en el texto del Evangelio, ¿no? Esta diferencia entre unos y otros. En el texto se muestra, Lucas nos muestra, este es un texto del Evangelio de Lucas, no aparece en otros de los Evangelios, un rico que hace banquete con esplendidez. Banquete no era una comida habitual, era un banquete, ¿no? Una flor de mesa puesta. Y lo hacía regularmente y se vestía con la mejor ropa que se podía vestir. Y en la puerta de este hombre rico estaba Lázaro, a quien Lucas le pone nombre, ¿no? Lázaro le da un nombre, al rico no le da nombre. Dice el rico. Es un dato también a tener en cuenta porque el nombre da valor a la persona y ni siquiera decir quién era es una elección que hace Lucas. La tradición va a decir que el rico se llamaba Epulón, pero no lo dice el texto del Evangelio. Y Lázaro estaba en la puerta del rico, un mendigo, alguien en situación de calle, diríamos nosotros, que ansiaba, aunque sea, comer de lo que caía de la mesa del rico. Cuentan los que estudian las costumbres del tiempo bíblico y las costumbres de la antigüedad, que las personas que tenían un nivel de vida muy grande, cuando hacían banquetes, se sentaban a comer y la mayor parte de la comida se comía con la mano. Y que la manera de, si uno había comido algo y quería comer otra y no quedarse sucio con lo que acababa de comer, no mezclando sabores, agarraban pan y con el pan se limpiaban la mano y lo podían arrojar al piso, ¿no? Entonces el pan se podía comer, pero también era el elemento que me permitía limpiarme para seguir comiendo otra cosa. Entonces abajo de la mesa del banquete lo que había era no solo restos de comida, sino aquel pan de descarte sucio de lo que otros han comido, ¿no? Y Lázaro en la puerta que quería comer eso, no quería comer el banquete, quería comer ese pan sucio, manchado, lo que se ha caído, aunque sea para saciarse. Y está lleno de llagas. Y uno dice, bueno, ¿qué implica esto? Implica que es una persona pobre, que además está enferma, que además tiene llagas, que en la antigüedad que la enfermedad se viera, fuera visible, era todo un señalamiento que se hacía sobre la persona, no solo como pobre mendigo, sino está enfermo, además. ¿Y qué dice el texto que pasaba con el mendigo y las llagas? Venían los perros y le lamían las llagas, y el perro era un animal súper impuro para el pueblo judío. Y que viniese y le lamiera las llamas implica que Lázaro ni siquiera podía espantar a los perros para que no le lamieran las llagas que tenía sobre su cuerpo, ¿no? Son dos mundos, el rico y Lázaro por el otro lado. Cuando muere Lázaro primero, muere luego el hombre rico. Lázaro está en el seno de Abraham, dice el texto, estamos en Lucas 16, 19 al 31. Lázaro es recibido por Abraham en su seno, uno puede imaginar que Abraham lo está abrazando, recibiendo. Muere también el hombre rico y están los dos en el Hades, que según la tradición judía era el lugar donde se esperaba el día del juicio. Era como una gran sala de espera hasta el tiempo del juicio, ¿sí? Uno está bastante bien, Lázaro, y el rico está en un lugar donde la está pasando mal y está padeciendo. Tanto es así que lo ve a Abraham con Lázaro y ¿qué le pide?
que venga. Abraham, mandame a Lázaro que me asista, el mendigo. Ahora sí parece que se dio cuenta que había un mendigo dando vueltas. Y le pide que le traiga algo para calmar la sed. Y Abraham le dice, no. Y le explica por qué. Vos tuviste en vida lo que tenías, Lázaro también tuvo en vida otra cosa distinta. Ahora él tiene lo que merece y vos también ahora tenés lo que mereces. Bueno, mandalo entonces a la casa de mi padre, tengo 5 hermanos. ¿No? Porque si va Lázaro y les advierte, ¿no? Manda un mensajero, parece, que manda un chico, manda uno de la motito que vaya ahí, ¿no? Parece. Y Abraham le dice tampoco, que no. Bueno, pero si va alguien que vuelve de los muertos, le van a creer. Tuvieron a Moisés, le dice Abraham, a los profetas. Aunque alguien se levante de los muertos, no le van a creer, ¿no? Idea que nos remite al Jesús resucitado también. Aquellos que tienen un corazón cerrado, aunque alguien se levante de los muertos, es difícil que acepten cambiar, ¿no? Está esta idea instalada allí en el texto del Evangelio que fue escrito luego de la muerte y resurrección de Jesús. Lo que dice Abraham es que los separa, algunas traducciones dicen, hay una gran cima, le dice a Abraham que está con Lázaro, hay una gran, ¿todos tienen cima en sus Biblias? Otra palabra, abismo. La palabra en griego es la misma, se puede traducir, uno la busca en el diccionario, yo la busqué en el diccionario y decía cisma o abismo, o otra palabra similar a abismo. No es algo difícil de sortear por lo alto para pasar del otro lado, o un abismo, un espacio. ¿Cisma con S o con C? Con S. Ah, perdón, entonces son las dos en el mismo sentido. No, cima de montaña. No cima de montaña. Cima de montaña con C y cima con S es un abismo. Me comí un viaje mal yo, perdón. Pero para el caso es lo mismo, hay un espacio imposible de sortear. Asumo mi error rápidamente. Es un espacio imposible de sortear. Un abismo no es un hueco, ¿no? Es un abismo y uno no sabe qué hay ahí también, ¿no? Es una grieta enorme la que nos separa y que es peligrosa, digamos. Nadie se anima fácilmente a intentar atravesar un abismo, ¿no? Un abismo. Hay un término que viene de la filosofía que es la alteridad. ¿Saben lo que es la alteridad? ¿O se imaginan? Pensar en el otro. Pensar en el otro, sí. O hay otro que... ¿Qué se les ocurre con alteridad? Que hay otro. Que hay otro, la existencia de otro. ¿Qué más puede ser? Se parece a la palabra alternancia, que tiene que ver con unos y otros, ¿no? Perdón. El concepto de alteridad implica o tiene que ver también con la identidad. ¿Quién soy yo en relación a un otro? ¿No? La alteridad. Hay unos y otros. Yo digo, me parezco a Silvana porque pensamos lo mismo respecto de este tema, pero no me parezco a Carmen porque mis lentes son azules y los de ella son rojos, ¿no? Son opuestos. Es una idea en la que me puedo plantear similitudes, pero también oposiciones, diferencias. Esa es la alteridad, ¿no? La posibilidad de establecer a qué me parezco, a quiénes me parezco y con quiénes no tengo nada en común, ¿no? No tengo o no quiero tener nada en común. El abismo tiene algo que ver con esto de la alteridad, porque lo que los separa, el abismo, también es una diferencia, no son iguales. Lázaro y el hombre rico son distintos, pero esa diferencia que tienen, son muy distintos, se transforma en un abismo. No es solo una diferencia. ¿Me explico? No es que solo son distintos, pero hay un pozo imposible, pareciera, de sortear.
La alteridad, ser distinto de otro, de otra o de un grupo, yo estoy en un grupo y este es otro grupo, no es excusa para establecer abismos. ¿Sí? La alteridad, el que haya personas distintas de mí, no es excusa, no puede ser excusa, para la existencia de abismos, para permitir que haya abismos entre yo y Carmen. No puede haber un abismo porque tenemos lentes diferentes. Y digo, los lentes es una excusa tonta, ¿no? Podemos pensar la vida de manera distinta. Carmen vive arriba de la montaña y a mí me gusta vivir en el llano, por ejemplo. Y así podría seguir. Podemos ser completamente distintos, pero no es excusa para que exista un abismo que nos separe a unos de otros. Y lo que aparece en el texto bíblico es que había una alteridad, pero se permitió que se construyera un abismo. Es interesante que Lázaro ve la casa del rico, además vive en su puerta, ¿no? Y ve los banquetes, y ve lo que cae de la mesa de los banquetes también. Lo puede ver, quiere comer eso que se cae de la mesa, pero en ningún momento en el texto está planteado que el rico ve a Lázaro. No lo ve, no hay un abismo, hay una imposibilidad de ver al otro, de verlo en el sentido completo, no es de que sé que está, no es verlo, ver qué le pasa, ¿no? Comprender. El abismo se transforma en la imposibilidad de ver al otro, de escucharle, de comprenderle, de generar empatía, de ponerme en su lugar. Nos pasa un poco esto como sociedad. Nos pasa que vamos construyendo no solo alteridad, porque digamos somos diferentes, hay muchas formas de vivir, hay profesiones diferentes, lugares en los que podemos vivir distintos. Esa es la alteridad, hay una pluralidad, digamos, en la sociedad. Somos una sociedad plural, ¿no? El otro día no me acuerdo en qué reunión estaba, acá en Bariloche, y decíamos, bueno, ¿quién nació acá? Y ninguno de los que estábamos en esa mesa sentados habíamos nacido en Bariloche. No éramos Nick, había aparecido la palabra. No éramos nacidos y criados en Bariloche. Todos habíamos venido de otro lugar. No somos una sociedad. ¿Quién de acá nació en Bariloche? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos más los que venimos de otro lugar, ¿no?, que los que nacimos acá. ¿No? Una sociedad que se compone con gente de distintos orígenes. Somos así, somos diferentes. Venimos de lugares diferentes, tenemos tradiciones diferentes. Eso es parte de la sociedad, de construir la sociedad. Esa es la alteridad. Pero el abismo es otra cosa. No es la diferencia. El abismo es el establecimiento del pecado entre las relaciones de unos y otros. Cuando yo no puedo ver al otro, cuando yo ni siquiera quiero escucharle, cuando yo ni siquiera quiero saber qué le pasa. No me hables, ¿no? Yo conocí a una persona que me decía, no me hables de Menganito, no quiero saber nada de esta persona. Y uno puede decir, bueno, para él le había hecho algo malo, y uno dice, bueno, se puede entender, pero directamente no le había hecho nada malo, pero era yo acá y ella allá. No quiero saber nada. Son abismos, ¿no? Es un hueco imposible de sortear. Es el hombre rico que no podía ver a Lázaro, que ni siquiera dijo, bueno, mando a un siervo, una sierva que le ayude con las heridas, que le ponga aceite para que no se infecten. Algo. Nada. Hay una imposibilidad de ver al otro. Y así seguimos reproduciendo el pecado en medio nuestro. Las personas de fe estamos llamadas a construir puentes que generen encuentros, que generen diálogo, que generen escucha, que generen solidaridad, fraternidad y justicia. Somos seguidores del Dios que en el Salmo dijo que iba a hacer justicia a los agraviados, que iba a levantar al caído. ¿Recuerdan? Sí, que iba a dar vista a los ciegos, ¿no?
ese Dios. Es el Dios que critica a los ricos en Amós, que están pancho de la vida, durmiendo en una cama king size. Sería un señor somier hermoso y que el resto, bueno, que se arreglen, ¿no? No puede haber esos abismos en una sociedad que nos sigue proponiendo la existencia de abismos entre unos y otros. Se nos sigue proponiendo esto, como en el siglo I se nos sigue proponiendo. Desencuentro, la imposibilidad de dialogar. Yo no quiero saber nada de estos. Esta gente no es como yo. No son como uno, decimos, ¿no? Cuando nos ponemos en el lugar mejor. No son como uno. ¿Como quién son? Como otro. Porque es un otro, diferente de mí. No, y esto se nos cuela, ¿no? Se nos pasa, ¿no? Colamos las cosas y decimos, bueno, va, y nos queda, y no nos damos cuenta, se nos pasó. Y se nos meten estas prácticas, estas formas de construir sociedad, de ser hermanos y hermanas. En una sociedad que reclama, que necesita hermanamiento, escucha, diálogo, pensar en el otro. ¿Se acuerdan literalmente qué significa empatía? Ponerse en los pies del otro, ¿no? Ponerse en los pies del otro. Yo me acuerdo en un campamento donde nos hicieron hacer un ejercicio así, había que ponerse literal el calzado del otro, y el chiste era que el calzado del otro tenía olor a pata, ¿no? Entonces nadie quería, pero tiene un poco que ver con eso. Ponerse el calzado del otro, estar en el lugar del otro, y bueno, es ver qué siente la persona del otro lugar. ¿Qué vive? No, yo me paro allá. ¿Y qué se ve de este lado? ¿Qué pasa allá? ¿Qué hay? ¿Qué hay acá? ¿Qué pasa en este lugar? ¿Puedo hacer ese ejercicio? ¿Puedo hacer ese salto? ¿Puedo salir de mí mismo y ver a otros? De esa manera, con abertura, con apertura. ¿Puedo escuchar con amor al que piensa distinto? Al que vive distinto. ¿Puedo abrir o no? Si lo puedo abrir, he vencido a una idea de pecado que se instala en medio nuestro. Si no lo logro hacer, esa idea de pecado, ese pecado, se instala en medio nuestro y produce abismos que no solo nos separan, sino que clausuran la posibilidad de ver al que está del otro lado. Quiera Dios que su Espíritu, que siempre sopla de donde quiere y va hacia donde quiere, nos cambie de lugar, nos ayude a ver, nos movilice para poder mirar al otro con amor, para poder encontrarnos, dialogar y construir una sociedad, un pueblo más justo y mejor. Amén.